Romanos 5, verso 1. Si está la iglesia, deme un amén. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Sí. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Verso 17. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y podríamos seguir leyendo, pero se lo dejo como tarea para este día, cuando llegue a casa, o para esta semana. Muy bien, hermanos, quiero hablar un poquito de mi experiencia con la gracia.
en 3 momentos de mi vida se me ha revelado en una forma muy especial la gracia de Dios. Les confieso, ya lo he dicho alguna vez, que a mí lo que del Señor me ha enamorado más no ha sido que también le temo y le tengo gran respeto porque me ha revelado su santidad. Y sé que Dios es un Dios que es justicia, verdad, fuego consumidor. Pero no ha sido esa faceta de Dios de castigo, no ha sido el miedo al infierno o a las consecuencias del pecado lo que hacen de mí un hombre que quiere agradarle constantemente, sino que ha sido el conocer su amor constante, su misericordia infinita. Y cómo cuando yo he sido infiel, Él ha permanecido fiel. Cuando yo he sido débil, Él me ha seguido consolando y amando. Recuerdo al principio de servirle, que ni siquiera era anciano, era pastor. Simplemente estaba al lado de mi siervo, del pastor Fernando, haciendo lo que él me mandaba, y tomé un liderazgo también entre los jóvenes. Pero tenía problemas con mi carácter, tenía problemas con mi temperamento, con la ira, tenía problemas con la baja estima y otras cosas que yo arrastraba, porque cuando vine a Cristo arrastraba, como muchos de nosotros, cadenas y ataduras, bastantes cadenas y ataduras, y tuve que ir soltando lastre, por decirlo así. Tuve que ir poniéndome delante del Señor para que Él me libertara. Ustedes saben que la salvación, el milagro de la conversión es instantáneo, pero la santificación es un proceso. Maduramos poco a poco. Cristo se va formando en nosotros y cada vez vamos siendo más como Él quiere que seamos. Si dejamos obrar al Espíritu Santo, Él nos va libertando, transformando, renueva nuestro entendimiento y por lo tanto nuestra santificación es paulatina. Se supone que cuanto más tiempo caminamos con el Señor, más nos debemos parecer a Él y más santos, en el sentido de consagrados para Dios y viviendo una vida limpia de pecado, hemos de ser. Así que cuando comencé a servirle de verdad con hambre, con fuego, con pasión, y cómo no, al lado del pastor Fernando, él te transmitía todas estas cosas. Y en mi juventud soñaba con darle mi vida, con servir al Señor, y sentí un llamado a los pocos meses de mi conversión. Pero me tropezaba constantemente con mi pecado, tanto en casa, con los míos, en el testimonio doméstico, con mis padres, con mis hermanos. Después, cuando no estaba todavía casado con Vanessa, era mi novia. Hoy, qué discusiones teníamos. Madre mía. Recuerden que esto es Viejo Testamento, ¿eh? Todavía no estábamos en el reino, ni como estamos hoy. Teníamos unas discusiones, un choque ahí de trenes por el carácter mío, el carácter suyo. Hermanos, y yo a veces, no sé si le ha pasado a usted, en una misma semana y hasta en un mismo día le volví a pedir perdón al Señor por los mismos pecados. Es decir, fallaba, Él me arrepentía, Él me perdonaba, pero otra vez fallar en lo mismo me hacía sentir tan indigno. Es más, sutilmente se me metió una idea en la cabeza de que entre pecado y pecado el Señor no me podía perdonar pronto. Quiere decir, si era el enemigo tan astuto. Si yo fallaba y el Señor me perdonaba, pero después se me iba, discutía con mi madre también tenía unas discusiones, madre mía, de querernos dar coscorrones contra la pared. Y con mi mujer, ¿me entienden? No hacía algo que no estaba bien. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir otra vez a pedirle perdón al Señor? Y me esperaba una semana, 2 semanas, donde yo estaba lánguido, triste. Experimentaba el Salmo 32, que dice que se secan, David, mientras callé mi pecado, se consumió mi carne, mi cuerpo, tu mano era pesada sobre mí. Así me sentía yo, hermanos.
A pesar de que yo tenía hambre del Señor, yo decía, no puedo todavía ponerme bien con el Señor porque quién sabe cuándo voy a fallar de nuevo. Y sin darme cuenta yo pagaba una penitencia. ¿Me entienden eso? Es decir, es como que pasaba una semana, 2 semanas de estar mal, de estar decaído, de no volver a ir a la presencia del Señor, y era en el fondo como mi penitencia. Entonces, uno de estos días, el Señor me paró y me habló con Isaías 43 y me dijo, vamos, entremos a cuentas tú y yo. Habla tú para justificarte. Aunque tus pecados, me llevó luego a Isaías capítulo 1, aunque tus pecados sean como la grana, rojos como la grana, como blanca nieve, yo los limpio, yo los emblanquezco. Y cuando yo perdono tu pecado, lo tiro al fondo del mar y nunca más me acuerdo de él. Es más, mira, los seres humanos tenéis como una cuenta. Y cuando alguien os hace algo, lo anotáis. Y aunque os pida perdón, y tú pones allí al ladito, pagado, perdonado, pero sigue constando, sigue constando y tú lo tienes muy presente. Pero yo no soy así. Cuando yo perdono, rompo la cuenta. Empezamos de cero. Habla tú y justifícate. ¿Quieres obtener mi perdón por tus penitencias? ¿Quieres obtener mi perdón por lo mal que lo pasas? ¿Quieres obtener tu perdón por justificarte de por qué has fallado? Si yo sé que eres un hombre, si yo sé que eres polvo, que eres carne. Si fallas, ven que yo te perdono por la sangre que mi Hijo derramó en la cruz. Y yo soy el Dios que enseñé. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi prójimo? 7 veces. ¿Qué contestó Jesús? 70 veces 7. Yo perdono 70 veces 7. Ahora, escuche. Otra cosa es practicar el pecado. O sea, cuando yo fallaba por mi carácter, por mi vergüenza, por mis ataduras que arrastraba de la vida vieja, y yo fallaba, yo me sentía mal. Yo me sentía como el pecador más negro, más sucio. Yo me sentía que no tenía derecho a levantar mi cabeza delante de Dios y estaba triste. No practicaba el pecado, pecaba por debilidad, pecaba por inmadurez, pecaba porque el enemigo fácilmente me hacía tropezar. Pero hay quienes pecan y siguen su vida hasta que alguien les descubre y entonces se sienten mal. A mí nadie me tenía que descubrir para sentirme mal. Yo me sentía mal porque el Espíritu Santo me redarguía. Él es la tercera persona enviado para darnos convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces yo pecaba y se entristecía el Espíritu Santo y me daba testimonio de que había fallado y lo pasaba mal. Y mi mujer muchas veces me decía, pero si el Señor te perdona, ve a la sangre de Jesús, ve a la presencia del Señor, Juan Carlos. Parece que tiene que pasar un tiempo para que otra vez Dios te acepte. No. El miércoles comentaba algo que no sé si ustedes han reparado en ello, cuando Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndele, háblale. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces peca en el día, 7 veces haz lo mismo y perdónale. Y a reglón seguido, esto está en Lucas, a reglón seguido, dicen los discípulos, aumentanos la fe. ¿Entiende? Es como que los discípulos dijeron, ¿qué? 7 veces en un mismo día que me fallen lo mismo. Tú imagínate qué situación. Que 7 veces una persona te falle en lo mismo. Que tú estés trabajando con alguien y digas, no me pise el callo, ten cuidado que tengo un dolor terrible. Y la persona como torpe te pisa una vez y dice, ay, ya te advertí, ten cuidado. Ay. Y sigues trabajando. Y ahí el otro, ay, y te pillas todo. Ay, mira, por favor, vete por ahí, ¿vale? Pero no me vuelva a pisar el callo. Estoy poniendo un ejemplo ridículo. Y otra vez la persona, a la tercera que te pisa el callo, le pegas ahí las corvas. El Señor dice 7 veces y los discípulos es como que vieron la realidad de su limitación y dijeron, aumentanos la fe, necesitamos más fe.
para tener esa clase de amor y de perdón. Y ahí sigue la enseñanza de Jesús. Esto lo enseñó Dios. ¿Cuánto más Él nos perdona en un mismo día 7 y 70? El asunto es que de verdad nos arrepintamos. El asunto es que no practiquemos el pecado o no nos descuidemos, que queramos aprender. Él conoce el corazón, Él pesa las intenciones y los pensamientos del corazón. Él te escudriña y me escudriña. Vengamos a Él porque Él nos acepta. Y entonces se me reveló la gracia, esa gracia que el Señor me decía: habla tú para justificarte. Aunque vas a dar algún sacrificio por tus pecados, no soy yo el que te perdono. Entiende que te amo, entiende que te perdono, y que si vas a vencer tu mal carácter y tus pecados con los que tú estás luchando, no va a ser solamente por tu empeño y por tu fuerza, va a tener que ser una obra de mi Espíritu Santo en ti. Entonces yo le dije al Señor: Señor, revélame cómo vencer estas cosas. Y Dios empezó a revelarme la gracia para vencer el pecado, porque algunos hablan de la gracia como la gracia para el perdón, pero la gracia es la equipación de Dios. Diga conmigo: la gracia me capacita para vivir en santidad. La gracia no es licencia para pecar, como 007, licencia para matar. Tú, 00 gracia, licencia para pecar. No, la gracia te habilita y te capacita para vivir en santidad. O sea, yo descubrí que si podía vivir una vida de santidad era en el Espíritu y por el poder de Dios en mí. Que si yo menguaba y me llenaba y me fortalecía en el Espíritu Santo, yo podía vencer la tentación, yo podía vencer mi mal carácter, yo podía vencer mis cadenas, yo podía ver la victoria de la cruz en mi vida. La gracia se me reveló como una fuerza potente. Aleluya. Y desde entonces yo sé, no tengo que hacer penitencia, no tengo que demostrarle a Dios mi tristeza. Él conoce mi corazón. Puedo venir, y si en el mismo día fallo en lo mismo, puedo venir y decirle: papá, ayúdame, enséñame, muéstrame, aborrezco el pecado, dime cómo lo hago. Y el diablo, que es un acusador y que es uno que condena, que te hace sentir lo peor, que te hace sentir que ya no vale, que te hace sentir que el Señor ya te ha desechado, hermano, tápale la boca diciendo: hay sangre que se derramó por mis pecados, hay gracia, por la gracia soy aceptado delante de Dios, no por mis méritos. Esto es un regalo. Gloria a Dios. La segunda vez que tuve una revelación de la gracia, estaba pastoreando en Águilas, tenía 23 años. La iglesia allí no crecía. Yo me sentía, hermano, desbordado. No me sentía capaz. No me sentía buen pastor. Y de paso, cuando les digo que cuando me volcaba en la iglesia, descuidaba a mi familia. Y cuando me buscaba en mi familia, descuidaba la iglesia, ¿no? Estaba allí en ese asunto de encontrar el equilibrio. Y recuerdo, para aquel entonces sacó Marco Barrientos ese trabajo tan bonito, Yo Soy Amor. ¿Os acordáis? El trabajo Yo Soy Amor, ¿lo habéis oído? Qué tremendo. Entonces me metí en el local de la iglesia y comenzaba a buscar al Señor, lloraba delante del Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. Quiero ser un buen pastor, quiero ser un buen esposo y padre. Señor, me sentía, hermanos, tan falto. Entonces me habló con Romanos capítulo 5 y me dijo: mira, si cuando eras enemigo, si cuando eras un pecador, vamos a leer de nuevo, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Él me dijo: si cuando eras débil e impío, Cristo murió por ti, di a mi hijo por ti. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan Carlos, cuando tú no tenías nada que ofrecerme, nada digno en ti, nada, eras un pecador, yo di a mi hijo por ti. Cristo murió en tu lugar. Versículo 9, y aquí está la frase:
entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate, Juan Carlos, cuando eras enemigo te reconcilié conmigo mismo. Mucho más. Otra vez, el mucho más. Diga conmigo, mucho más. Mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Y mira, Juan Carlos, si cuando tú no me conocías yo ya te amé. Si cuando eras mi enemigo yo odié a mi hijo por ti. Cuando eras débil, impío, tu vida era una vergüenza, un trapo de inmundicia. Yo te amé, entregué a mi hijo que murió y pagó por tus pecados. ¿Cuánto más ahora, mucho más ahora que ya eres salvo, que ya eres justificado, que ya vives conmigo, que ya me quieres agradar, que has dado tu vida para servirme? ¿Tú crees que he dejado de amarte? Mucho más ahora abunda la gracia para ti. Solo que antes me costaba más amarte, ahora me cuesta menos amarte. Porque ahora tú también me amas. Es duro amar al que no te ama. Es más fácil amar a quien ya te ama. Entonces Dios me decía, ahora es más fácil para mí amarte porque ya tú también me amas a mí. A veces, sobre todo cuando tenemos la conciencia sensible, tenemos una imagen de Dios como un Dios muy celoso, muy santo y muy estricto. Y es verdad, pero hay que compensarlo con esto. Dios me ama, me comprende, me conoce y sabe de qué estoy hecho. Nunca va a dejar de amarme. No me ama por lo que yo haga. No me ama por lo que yo le dé. No me ama ni siquiera por cómo yo le amo. Me ama porque lo decidió. Me escogió. Cuando no lo merecía y era enemigo, ya me amó. Mucho más ahora seremos salvos por su vida. Mucho más ahora estamos reconciliados con Él por medio de su sangre. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Él te ama. Amigo oyente y televidente. Su gracia sobreabunda. Pero cuando de verdad la buena se me reveló la gracia de Dios, fue en el 2007, hace 8 años. Y es que, miren el cuadro, yo ya era pastor aquí en Murcia. El siervo Fernando en el 2004 tuvo un infarto muy fuerte. Yo dejé la iglesia de Águilas, empecé a pastorearla como les he contado. Allí tuve esas experiencias, seguía mi proceso de santificación, de madurez. Pero a medias del proyecto en Águilas habíamos comprado la nave hace nada, la nave que ahora mismo, donde ayer hicimos los bautismos, la habíamos comprado hace nada. Y teníamos todo el corazón allí sembrado, pero en la iglesia madre, aquí en Murcia, el pastor Fernando sufre su 5º infarto. Había tenido infartos más fuertes y otros más leves. Este era el 5º y fue fuerte. Y la iglesia también estaba en un momento muy complicado. De hecho, al poco tiempo la iglesia se dividió. Hubo gente que salió de la iglesia y empezó congregaciones, gente con la que estamos en paz y en buena relación y todo eso. Nosotros cometimos errores, ellos cometieron errores. De nuevo estamos hablando del proceso y de nuevo tenemos que apelar a la gracia y a la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando yo llego 2004 y tomo el pastorado, el pastor Fernando no estaba en situación y la pastora Ana de seguir al frente, así que yo llego de Águilas, tomo el pastorado. La iglesia, como digo, no era como ahora que alabamos. Hermanos, el ambiente era irrespirable. Se cortaba con un cuchillo. Los que estaban para aquel entonces se acordarán. Estaba enrarecida la cosa. Duro. Pero empezamos a trabajar. Y adelante. Y el Señor nos favoreció. Todo iba bien. Yo me sentía tan contento de que estaba creciendo tanto el ministerio de la radio y la televisión como también la iglesia. Las personas que no estaban a gusto se fueron. Eso fue bueno porque ellos comenzaron su obra y su proceso y nosotros seguimos un poco más libres. Luego el Señor trajo otras personas y seguimos trabajando. En el 2006, finales de 2006,
Yo había tenido en el verano una palabra del Señor de advertencia que le prediqué a la iglesia la palabra. Le prediqué a una iglesia de advertencia diciendo, cuidado, cuidado, que estamos en un tiempo donde nos podemos endeudar fácilmente. Porque los bancos en aquel tiempo no llegabas a pedir un préstamo, te llamaban a casa para darte un préstamo. ¿Se acuerdan de ese entonces? ¿Qué alegría había? ¿Se acuerdan cuando los directores de los bancos te ponían la alfombra roja? Señor Parra, aquí tiene 30.000 euros. La economía estaba así. Entonces, hermano, hasta gente que no tenía ni nómina segura, que no tenía ni una situación en España permanente, le daban préstamos, casas, el valor de la casa estaba por las nubes, el boom inmobiliario. ¿Qué les voy a decir que no sepan? Yo dije a la iglesia, de parte de Dios, basado en el libro de Habacuc, cuidado, cuidado con no emprender proyectos y la seguridad que cuidado con no endeudarnos. Hermano, me tuve que tragar mis propias palabras porque a finales de 2006 yo me entusiasmé con un proyecto. Ustedes saben cómo son los proyectos. Siempre los proyectos son bonitos en la libreta y en la teoría. Luego viene la realidad de ellos, ¿no? Entonces, era una oportunidad de oro. Era una forma de dar trabajo a los hermanos. Era una bendición para la obra. Incluso yo en mi mentalidad digo, wow, esto puede ser una forma de evangelizar, de dar trabajo, de generar recursos porque lo necesitamos en la iglesia, en la radio y la televisión. El caso es que montamos un restaurante. Montamos un restaurante, hermano, yo convencido de que era de Dios. Y Dios me había advertido, yo mismo de alguna forma violé la palabra llevado por mi alma. Montamos el restaurante, algunos trabajaron allí muy bien, de maravilla. El restaurante no es que iba mal, el restaurante iba hacia adelante. Hermano, pero ¡qué locura! Porque yo, en ese momento era el pastor principal, porque Fernando en ese tiempo era mi anciano. Como él había tenido el infarto y su salud había mermado, él se había quedado a mi lado, digamos, como un copastor, y yo era el pastor principal. Entonces, yo estaba, miren ustedes, al frente de la iglesia aquí en Murcia, dándole cobertura a la iglesia de Águila y la de Huercalovera que acababa de comenzar. Teníamos la radio, no estaba todavía la televisión, pero ya la radio estaba creciendo y había una demanda muy fuerte. Y además, tenía 3 hijos y mi mujer estaba embarazada del 4. O sea, yo tenía ya mucho para ocuparme. ¿Cómo me pongo yo a montar un restaurante? Pero lo que uno piensa es que cuando montas algo, vas a poner personas que lo lleven y tú vas a ser como alguien que, esta es mi idea, yo le doy una supervisión espiritual, que ya hay personas que lo trabajarán. Hermano, acabé detrás de la barra con el delantal. No sé si se acuerda alguien. Qué bueno estaban los bocadillos que hacíamos, ¿eh? Y los menús y todo. Allí acabé detrás de la barra, mi hermano. Recuerdo una vez, esto fue tremendo, qué mal lo pasé. Recuerdo una vez que era un domingo por la mañana y nos falló todo el mundo. Y el restaurante, no solamente teníamos que abrirlo, sino que ya estábamos empezando a tener celebraciones. Y la gente venía porque se quedaba contentísima. Y ya teníamos celebraciones. Entonces nos falló, los encargados nos fallaron. Y yo tuve que decirle al pastor Fernando, pastor, ocúpate tú de la reunión. Y yo, era un día especial en la iglesia. Eran las 10 de la mañana, hermano. Y ahí estaba yo detrás de la barra con el delantal puesto. Pero, para colmo de males, digo, qué vergüenza más grande. Yo que tenía que estar con mi hermano allí adorando y todo. Pero para colmo de males, de una iglesia de Murcia. Que era una iglesia de esas que tú ves que como que te miran y te radiografían, ¿me entienden, no? En ese día estaba yo allí y digo, Señor, tierra, trágame, estoy aquí, que pase rápido este día. Entraron por la puerta como 10 personas de esa iglesia. Digo, ¡ay, Señor! Y cuando entran y me ven así, dicen, es que este restaurante, ¿qué hace aquí? Pero si tú eres el pastor de la iglesia y la iglesia está ahí, ¿qué haces tú aquí? Y yo no sabía cómo explicarle, digo, es que el restaurante es mío.
y tengo que estar aquí. Y bueno, ¿y qué queréis? Qué mal lo pasé. Hermano, perdí 20 kilos allí, porque intentaba llevarlo todo para adelante, pero era un engaño. Al final yo empecé a ver que la honra ministerial bajaba, que mi ministerio bajaba, que mi familia estaba viviendo una tensión enorme. Tengan en cuenta que yo a veces terminaba a las 12 de la 1 de trabajar en las cosas de la iglesia. A las 5 de la mañana me despertaba, me pegaba una ducha, o si ya estaba duchado me arreglaba. A las 6 de la mañana llegaba al restaurante. Hacía mi devocional en el restaurante con la horneada de pan. Metía el pan y mientras que se hacía el pan y los bollitos, yo estaba orando al Señor. Y a las 7 de la mañana abría la persiana. Hasta las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde me iba o a hacer visitas pastorales o me iba a las reuniones. Hermano, recuerdo a veces estar en pastoreo, estar en consejería y los hermanos contándome sus problemas. Y pastor y no sé qué y no sé cuánto. Y de repente estar yo así escuchándolos y decir, hay que comprar otro saco de patatas. Y reaccionar y decir, pastor, se ha dormido. Me he dormido, perdóname. Y era que iba agotado. Recuerdo una vez Juan Miguel, ¿está aquí Juan Miguel? Juan Miguel y yo fuimos a llevar un cargamento de parqué a Águilas. Y Juan Miguel, en el viaje de regreso, empezó a abrirme el corazón. Juan Miguel decía, pastor, y esto, y lo otro, y lo demás allá. Y yo iba a su lado, él iba consigo, yo iba a su lado, haciendo un esfuerzo por escucharle. Entonces, él me decía una cosa, y yo le contestaba algo absurdo. Algo a lo mejor relacionado con el restaurante. Yo no sabía ni lo que le decía. Hasta que hubo un momento que ya lo miré, él me miró y me dijo, déjalo, pastor, duerme. Duerme, ¿por qué? Porque yo visqueaba. Entonces, un día me di cuenta de que había tenido en poco el ministerio. Aunque con una buena intención, no era un problema de corazón, pero el enemigo me había engañado y había deshonrado el ministerio. Y la iglesia estaba sufriendo, mi familia estaba sufriendo, mi ministerio estaba sufriendo. Y Dios me habló y me recordó palabras que me había dicho, yo te aparté para mí, tú eras mío, yo te consagré para mí. Estás en un engaño. Cuando Dios me reveló que estaba en un engaño, que había caído en una trampa del enemigo, les digo literalmente, hermanos, que lloraba por las esquinas. Lloraba por las esquinas. Entonces yo dije, tengo que deshacerme del restaurante y volver a mi pastorado. Entonces, le traspasamos el restaurante a una gente que eran hermanos de esos que son hermanos que cuanto más lejos mejor. Que luego yo me enteré que venían de estafar ancianitas de la iglesia sacándoles préstamos y que te camelaban y que te... Entonces el Espíritu Santo me daba el radar. El Espíritu Santo estaba dentro de mí y cuando yo estaba con ellos, el Espíritu Santo me hacía así como una alarma, guau, 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 peligro, peligro, peligro. Pero estaba tan desesperado, como una patata caliente. Yo quería echar la patata caliente para algún lado y el restaurante iba bien, estaba produciendo. Les traspaso el restaurante a ellos, juntamente con mis cuñados y con la familia que estábamos metidos en el proyecto. Les traspasamos el restaurante a ellos. ¿Ustedes creen que nos pagaron? Nos pagaron un poquito como para que tuviéramos confianza. Se metieron en el restaurante y no pagaron ni a nosotros ni a los proveedores. Y como eran unos sinvergüenzas, los proveedores nos buscaban a nosotros. Y yo decía, yo ya he traspasado el restaurante, pero esa gente no me paga, así que tú me tienes que pagar. Y ellos no nos pagaban a nosotros ni pagaban a los proveedores. Cuando me vine a dar cuenta, estaban montando en el restaurante, tenía 2 plantas, una de abajo de menú diario y otra arriba de celebraciones. En la parte de arriba, los hermanos estaban montando una barra de striptease. Y mi sufrimiento era que le habíamos llamado al restaurante El Candelero. De ahora en adelante me lo pensaré mucho para llamar con un nombre cristiano algo. Piénsatelo de verdad, que puede dejar en mal lugar el nombre del Señor. Hermano, ahí comenzó el dolor más grande, porque ahora el nombre del Señor vituperado. El nombre del Señor
por los suelos. Porque además se presentaban como cristianos y la gente que había visto nuestro testimonio, porque verdaderamente nosotros dimos buen testimonio, decía, pero estos personajes, yo no respondo por ellos. Hermano, los conseguimos sacar de allí. Como se saca la suciedad de una plancha, ¿me entiendes? Con espátula, con producto, pero los sacamos de allí. Eso fue un milagro. Yo recuerdo el día que los sacamos, en ayuno y en oración, hermano, para sacarlos de allí. Y el primer paso fue que cambiaran el nombre y luego sacarlos de allí. Y nos quedamos con deudas, eso se cerró. ¡Qué vergüenza más grande! Entonces yo me paré delante de la iglesia, como estoy hoy aquí, confesando mis pecados. Y les dije a los hermanos, yo he pecado contra Dios, contra ustedes. Si hay alguien de ese tiempo se acordará. Hermanos, les pido perdón, les dije, porque yo he deshonrado mi ministerio y en vez de cuidar de la iglesia y de lo que el Señor me había confiado, he emprendido con toda la buena intención un negocio que me absorbió. He tenido 1 año y pico de pérdida, no económica, pero de pérdida de honra y de favor de Dios. Y ustedes lo han sufrido, yo lo he sufrido, el pastor Fernando lo ha sufrido. Entrego el ministerio. Yo me sentí indigno. Vive el Señor, en su presencia estoy, que yo entregué el ministerio. Yo dije, nunca más podré ser un ministro, un pastor, un diácono a lo mejor, o un miembro de iglesia fiel. Pero yo entrego el ministerio. Y le entregué al pastor Fernando, que él volvió a ser el pastor principal, porque en estos 4 años había recuperado. Él funcionaba con un 20% de corazón, pero con ese 20% de corazón nos llevaba a todos con la lengua fuera, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo le marchaba el 20% ese de corazón? Así que él recuperó la fuerza y yo me eché a un lado. Y me quedé allí, hermano, en los servicios menores, y busqué qué hacer con mi vida, y ahí se me reveló la gracia de Dios. Y el Señor me dijo, Juan Carlos, te has equivocado. El enemigo te metió un gol. Pero ¿sabes qué? Yo te perdono porque estás arrepentido. Y también Dios vio que yo no tuve en poco mi pecado ni el ministerio, que yo honraba de verdad el ministerio. En esos tiempos me cayó en la mano el libro del pastor Radamés Fernández, La honra del ministerio. ¿Ustedes lo han leído? Ese libro lo leí yo llorando, cada página llorando, de ver cómo he tenido yo en poco la honra más grande, que es que Dios llame a un hombre. ¿Cómo que el engaño me ha metido el diablo? Entonces me quedé allí, me sentaba en la parte de atrás de la iglesia, alabando al Señor. El pastor Fernando otra vez cogió las riendas de la obra, de la radio, de las iglesias, hermano, y yo le dije al Señor, aquí estoy, me busco trabajo, porque gracias a Dios yo podía buscarme la vida joven y tenía forma de buscarme la vida, pero el Señor me dijo, todavía cuento contigo. Esto te va a servir. Esto es parte de tu maduración. Esto es para que no creas que estabas listo. Ahora tienes que seguir, pero al lado de tu siervo. Pégate a Fernando y aprende de él y sigue sujeto a él, que yo sigo contando contigo. Se me reveló la gracia. Yo digo, Señor, si he dejado mal tu nombre, he fallado a mi pueblo, he fallado a mi familia, me ha engañado el diablo, ¿cómo voy a seguir yo en el ministerio? Y el Señor me mostró su gracia. Dice el apóstol Pablo, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios por su gracia me tuvo por fiel. Y todo eso, hermano, me ha servido. Porque ahora, cuando ustedes me confiesan sus pecados, yo no me siento mejor que ustedes. Yo me siento aún más vil, más pecador. Porque pequé contra la santidad de Dios, contra el ministerio santo que el Señor me había entregado. Y cuando a veces me sentaba con el siervo Fernando, en estos años que yo estuve a su lado de anciano, y yo le decía, pastor, cuidado con esto, algo que veía mal. Y entonces él me decía, oye, pero tú me estás juzgando, qué fácil es juzgarme. Y yo le decía, no te equivoques, pastor, yo no soy mejor que tú. Si te digo algo es porque yo lo veo y te lo digo con temor y temblor, pero yo no soy mejor que tú. Yo no soy digno de estar en el ministerio. Estoy en el ministerio por gracia, porque Dios me tuvo por fiel, por la misericordia suya estoy aquí. Y yo no me siento en un pedestal juzgando lo que tú haces, sino al revés. Te honro, pero tengo el deber delante de Dios de decirte cualquier cosa que yo vea.
Eso me ha servido a mí, hermano. Eso ha sido para mí más importante que mis aciertos. He aprendido más de mis errores. ¿Me entiende alguien? Es un aguijón para que cada vez que Dios me usa, yo me acuerde. Ay, cuánto me dejé engañar por el enemigo, cuánto le fallé al Señor. Y me acuerdo, no con condenación, sino me acuerdo con paz. El Señor me restauró, porque déjeme decirle que volver a estar donde estaba fue un proceso de años. La restauración no fue de la noche a la mañana. Volver a estar de donde yo empecé antes de esta prueba fue años para reparar mi testimonio y la honra que el Señor me había dado. Ahora termino diciéndoles una cosa. Ahora que han pasado de aquel entonces 8 años, me doy cuenta de que todo estaba en el plan de Dios. Porque el Señor me podía haber mandado un profeta que me advirtiera. El Señor me podía haber dicho a través del propio pastor Fernando, ni se te ocurra. El Señor me podía haber parado. Pero esto Dios lo usó para tratar con mi vida a través de mis errores y para que el pastor Fernando volviese a ser primero. Es decir, a través de mi error, yo le entregué el manto. ¿Recuerdan ustedes cuando yo le entregué el manto al pastor Fernando? Que Dios me ha honrado tantas veces por ese gesto. ¿Ustedes saben por qué yo le entregué el manto al pastor Fernando? Porque yo me sentía totalmente indigno. No hay mérito. Yo me sentía, ¿quién soy yo para estar al frente de la obra? Si le he fallado a mi Dios y a mi pueblo, envolviéndome en los negocios de la vida. Como dice, que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria para agradar al que lo reclutó. El enemigo me había enredado. Yo le devolví el manto al pastor y el pastor ha estado como pastor principal y nuestro apóstol hasta que el Señor lo ha llamado a su presencia. Ahora veo que Dios lo usó para volver a poner todo en el orden. La gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Él hace que todas las cosas ayuden para bien. Nuestras cosas torcidas, el Señor las endereza. Y aún en nuestros errores se glorifica más. Aleluya. Amén. Sí, porque, miren, cuando el pastor recuperó su lugar legítimo, yo le devolví el manto. Han sido los mejores años, estos 8 últimos años han sido los mejores. Cuando hemos unido todas las iglesias, el ministerio se ha fortalecido, la radio, han sido los mejores años. También para el pastor Fernando fueron los mejores años. Y yo ahora tengo la responsabilidad de estar al frente, pero siempre estoy alerta para que el enemigo no me enrede con nada, sino llevar a cabo lo que el Señor me ha encomendado que yo haga. Hay otros que su llamamiento está en ser buenos trabajadores, o su llamamiento pueden compensarlo con un medio tiempo. Yo sé que en el caso mío y de mi esposa, el Señor nos tomó 100% para Él. Y aquí estaremos hasta que Dios quiera. Amén, hermanos. Ahora les digo, por ahí están las grabaciones. Cuando Dios me restauró, prediqué una serie de mensajes acerca de la gracia. Recuerdo en la radio, Dios me daba palabra de la gracia y enseñaba con lágrimas en la radio. Se me reveló la gracia de una manera, yo diciendo, Señor, no es por obras para que nadie se gloríe, esto es don de Dios. Entramos por la fe a esta gracia en la que tenemos que permanecer firmes. El apóstol Pablo dijo, no he sido yo, la gracia de Dios en mí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, oh Señor. Gracias por el perdón. Gracias por el poder que se perfecciona en la debilidad. Gracias por la salvación. Gracias porque somos ricos. La gracia es como una maleta en la que está todo lo de Dios, toda la provisión que necesitamos. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Alabo su gracia. Somos fruto de la gracia y de la misericordia del Señor. Cada uno de nosotros. Cuando lleguemos al cielo, hermano, nos vamos a dar cuenta que ni de las buenas obras nos podemos jactar. Fue el Señor a través tuyo. Fue la gracia de Dios en ti. Cuando estemos en el cielo, nadie va a poder separar delante del trono de Dios y mirar a los lados y decir,
menos mal que fui sabio, menos mal que fui bueno, menos mal que creí, mira lo que hice. No. Allí diremos, la gloria es para el que está sentado en el trono y para el Cordero que con su sangre nos salvó y nos compró y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Siempre que oras bien, siempre que tienes un buen pensamiento, siempre que amas a alguien, cada vez que Dios te puede usar, hermano, eres un instrumento que el Señor está usando. En ti está su amor, su espíritu, su poder fluyendo a través tuya. Él te usa. Amén. Nosotros tenemos que cooperar con la gracia. Pero la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Aleluya. Qué hermoso. ¿Por qué nos trae el Señor este pensamiento? Estaba ahí en la adoración. Hoy es 15 de marzo. De alguna manera el Señor está exaltando su gracia delante de nosotros. Quiero que inclines tu rostro conmigo por un momento. Yo te he abierto mi vida y te he contado algunas de mis luchas y de cómo el Señor me ha permitido vencer. Ánimo, tú que te sientes que has fallado, tú que sientes que no das la talla. El Señor sabe trabajar con los pecadores. Recuerda a los discípulos, recuerda la terquedad de Pedro, Boanerges, los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Recuerda a Saulo de Tarso. Todos esos hombres y mujeres son el fruto de la gracia de Dios operando en ellos un cambio, una transformación. El Señor no te va a usar por lo que tú eres ni lo que le puedes dar. El Señor solo busca que le dejes a Él obrar. Él te ha escogido para mostrar su misericordia y su poder en ti. Ánimo. Él te perdona si has fallado. Él te recibe, Él te ama. Si te amó cuando eras un enemigo de Él, que estaba lleno de fango y de pecado, ¿cuánto más ahora que ya has sido justificado y ya eres templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que el Espíritu de Dios te anhela celosamente? Vivamos humildemente delante de Dios y busquemos siempre lo que es agradable delante de Él. El Espíritu Santo nos ayuda. Su gracia sobreabunda. Su gracia está ahí cada día. Dile al Señor unas palabras de amor y de gratitud en este día. Bendícele al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Podríamos tomar este púlpito y el micrófono y decir, os voy a contar cómo el Señor restauró mi matrimonio, cómo el Señor restauró mis finanzas, cómo el Señor rompió mis cadenas, cómo el Señor me bendijo a pesar de que yo le había fallado. Cada uno de nosotros somos un milagro. Puedes levantar tus manos, ponerte en pie y darle gracias al Señor. Pero quizás hay alguien en esta mañana que todavía no ha entrado a la salvación de Cristo por la puerta de la gracia. Déjame decirte que solo necesitas fe, solo creer. El cielo te extiende la mano y la mano se llama gracia. Y tú tienes que levantar tu mano se llama fe. Cuando tu fe se encuentra con la mano de Dios, que es la gracia, Él te rescata, Él te salva, Él te quiere hacer un nuevo hombre y una nueva mujer. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a orar. Amigo que me oyes,
que nunca le has dado tu vida a Cristo, tú que estás apartado del Señor, repite esta oración. Vamos a ayudarles como pueblo. Repitamos todos. Di conmigo. Dios, Padre, yo reconozco que he pecado contra ti, que no soy digno y que te necesito. Perdóname, límpiame, ven a mi vida por tu Espíritu Santo y lléname de tu amor y de tu fuerza. Cambia mi vida. Quiero ser la persona que tú quieres que sea. Yo te entrego mi corazón y quiero vivir a tu lado, sirviéndote, conociéndote, adorándote el resto de mi vida. Gracias por tu gracia. Gracias por la vida eterna, porque sé que hoy tú me la regalas y yo la recibo por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sea la gloria, a ti sea la gloria.